La deuda pública estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares. Es la cifra que publicó el Tesoro tras la última emisión del martes. La deuda soberana del país representa ya un 124% del producto. La velocidad del aumento del endeudamiento está superando las previsiones y algunos analistas hablan de trayectoria insostenible. La realidad de gastos en aumento, los aranceles no cobrados, la guerra en Irán y la creciente cuenta de intereses chocan con la ilusión de la administración, por ahora por lo menos, de reducir el déficit al final del mandato de Trump al 3% del producto. Y vamos a hablar del crecimiento de la deuda en Estados Unidos y sobre si tenemos que preocuparnos o no con nuestros invitados. Alicia García Herrero, economista, jefe para Asia Pacífico en el banco de inversión Natixis e investigadora senior en el Instituto Bruegel de Bruselas. Ella nos acompaña desde Formosa, desde la isla de Formosa, Taipei, y también con Ezequiel Daray, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt. A él apenas hay que presentarlo, ya lo conocen. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt. Alicia, la primera pregunta es para vos. La deuda llegó entonces a 40 billones de dólares, pero el día anterior ya era alta. El martes cruzó una barrera psicológica, como les gusta decir a los analistas financieros. Si apenas cruzó una barrera psicológica, ¿por qué estamos hablando de esto cuando la deuda, como decía, ya era muy alta? Hay dos motivos. El primero es que ha subido de 30 a 40 billones mucho más rápido de lo que se pensaba, y en concreto en los últimos 6 meses porque los aranceles, que eran una parte importante que aumentaban los ingresos fiscales, pues obviamente han sido eliminados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y el otro es la guerra de Irán, que ha aumentado el gasto militar. Eso por un lado. Pero el más importante, en mi opinión, es la reacción del Tesoro americano, ¿no? Que ha decidido hacer esos buybacks de deuda. Y para mí la lectura del mercado es, ¡guau!, están bien preocupados por la situación. Y esto ha hecho que el mercado se preocupe aún más. El buyback, es decir, comprar o recomprar deuda que estaba en el mercado para intentar que bajen los rendimientos. Ya vamos a ir a eso. Vamos a terminar de ponerle contexto a esto con Ezequiel Daray. Nos mencionaba Alicia algunas de los factores, pero ¿cuáles otros factores están ahí jugando para que siga aumentando el déficit y la deuda de Estados Unidos? ¿Por qué está sucediendo ahora? Bueno, Andrés, desde aquí lo venimos diciendo hace mucho tiempo, los estados están quebrados, las grandes potencias están quebradas, están viviendo de endeudamiento, de gastar más de lo que producen y en todo momento, porque uno podría pensar, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda pública en los Estados Unidos superó el umbral de los 100 puntos del Producto Bruto, pero había que financiar una guerra y había que financiar toda la reconstrucción después de la guerra. Bueno, ahora está aumentando la deuda mientras la economía de los Estados Unidos crece a más del 3% en los últimos años, tal vez algo más del 2% este año, y tampoco es una cuestión de administraciones. Cuando asume Trump, la primera presidencia de Trump, la deuda era de 20 billones y ha ido aumentando a 8 billones por mandato. 8 billones el primer Trump, 8 billones Biden y ya lleva prácticamente 4 en 2 años Trump. Estamos viviendo, pero no, esto, como te digo, no ocurre solamente en Estados Unidos. China también está en grandes déficits, Alemania está incurriendo en grandes déficits, Francia tiene una situación insostenible, Italia está intentando solucionarlo, pero también tiene un déficit enorme. Los estados se han acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades y lo que está pasando ahora también es que el mercado está empezando a poner en duda. Por suerte está empezando a poner el foco en esto porque estamos hablando del petróleo, de un montón de cosas, pero de esto que es un problema central, que es la insolvencia de los estados, no se estaba hablando. Coincide también con el momento en el que las hiperescaladores, las grandes empresas de inteligencia artificial, se lanzan al mercado a emitir deuda para financiar también lo que va a ser el desarrollo y la creación de los centros de datos. Bueno, los inversores, los que prestan este dinero para que todos estos estados, para que los hiperescaladores puedan endeudarse, están empezando a ponerlo en duda. Cuando aumenta la oferta de un bien,
cae su precio si la demanda no sube. Bueno, está cayendo el precio de los bonos, que es lo mismo que decir que está subiendo la tasa de interés y esto afecta a toda la economía. Bien, insolvencia es recién cuando uno no puede pagar. Algunos estados sí están quebrados, Estados Unidos está muy endeudado, pero por ahora está pagando. Alicia, por lo menos hasta 2016, Trump hacía campaña prometiendo reducir el déficit. De hecho, en este mandato también hay una intención o un objetivo de reducir el déficit y el endeudamiento, pero no está ocurriendo. ¿Cambió el presidente en sus prioridades? ¿Es una restricción que viene de la política? ¿A qué lo atribuís? Bueno, yo creo que Trump, incluso en la primera administración, si recordamos, lo que hizo fue prácticamente una reforma fiscal que reducía la alícuota y con especial atención a los ingresos o los beneficios que las empresas americanas tenían fuera de Estados Unidos, intentar bajar esa alícuota para atraerlos, cosa que no sucedió en su totalidad y no resolvió el problema, como bien se ha explicado ya. Y ahora, pues un poco ha sido la misma tónica, o sea, en el ingreso, ¿cuál ha sido el principal? Los aranceles. No han ocurrido tampoco. Entonces, como el gasto no es algo que políticamente no hay, yo diría coraje más que interés, coraje por pararlo, ni Biden ni Trump. Biden además gastó mucho en política industrial, no olvidemos, y yo creo que Trump es ya solo, digamos, no poder recortar lo que ya había, ¿no? Entonces, en esa embalada de gasto sin reformas o sin aumento fiscal, pues obviamente el déficit aumenta y la deuda aumenta. O sea, yo diría que es esa falta de coraje de reducir el gasto que está detrás de todo esto. Y me quedo con Alicia con un tema que nos traía Ezequiel Laray, que es justamente el crecimiento de la deuda y el peso de la deuda y de los intereses, sobre todo como porcentaje o en relación a lo que cada país produce. En Estados Unidos la situación es un poco distinta, se habla del privilegio exorbitante, un término que introdujo Valéry Destaing, que fue ministro de Finanzas en Francia y después presidente, es decir, emitir la moneda que el mundo demanda y poder endeudarse en ella como un sinónimo de endeudarse sin límites. La pregunta finalmente, después de una introducción demasiado larga, es: ¿hay un límite en realidad para el endeudamiento incluso en Estados Unidos? Respecto a la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera, se sabe, tienen la moneda reserva, es la moneda más líquida globalmente y siempre hay demanda para la moneda más líquida. Eso es obvio. Pero hay una cosa que es menos obvia, que Estados Unidos puede pagar tipos de interés por encima del 5%, sus hogares pueden pagar hipotecas al 6, al 7%, y todavía no vemos aumento importante de impagos, ¿no?, de hipotecas. Es decir, Estados Unidos es una economía que consigue, cuidado, que consigue devolver ese dinero a esas tasas. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, ahí donde lo vemos, a pesar de lo que estamos hablando, hoy por hoy es la economía más productiva del mundo. Eso no lo podemos olvidar. Solo que a pesar de eso y a pesar de tener una moneda de reserva, yo creo, o quizás por eso, no son capaces de controlar su deuda. Porque en el fondo, por ahora, han podido mantener esto. Y han podido mantener eso por las ganancias de productividad gigantescas que, por desgracia, no tenemos en Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, si me preguntáis, me preocuparía más la situación de Francia. Y mira que trabajando en un banco francés siento decir esto, pero es que aquí se basa en dos cosas: en el nivel de deuda, pero también en la capacidad de pago. Y para eso necesitamos crecimiento, productividad, cosa que en Europa pues no tenemos actualmente. Por eso digo que yo no me lanzaría a decir, wow, esto es insostenible. Parece, y sin duda el mercado
está preocupado, y yo también. Pero sigo diciendo, Estados Unidos es capaz de pagar a tasas de interés muy elevadas, lleva así muchos años ya, y todavía no hemos visto ninguna consecuencia, digamos, de esto. Justamente sobre Francia, el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, escribía hace unos días justamente un hilo bastante largo sobre qué tan sostenible o si se vuelve insostenible la carga de la deuda para Francia, y la conclusión era justamente depende, tal vez sí, tal vez no. Pero volvemos a Estados Unidos y a Ezequiel Garay, que para él es la pregunta de algo que nos hablaba Alicia al comienzo. El Tesoro salió a recomprar deuda justamente para bajar los rendimientos. Dicen los analistas, sin embargo, que eso va a terminar en un perfil de deuda, del endeudamiento para Estados Unidos de más corto plazo. ¿Es así? ¿Es para preocuparse? ¿Es peligroso? Puede ser peligroso. A ver, lo que está haciendo Scott Bessent es manipularla o tratar de influenciar en las curvas, porque los bonos más ilíquidos, los que están rindiendo más tasa de interés, son los bonos largos, los bonos de 10 a 30 años. Entonces lo que está haciendo ahora es emitir deuda. Ya lo viene haciendo. Ahora simplemente lo que están haciendo es duplicar el ritmo al que lo hacen. Emitir deuda de corto plazo para con ese dinero rescatar o recomprar bonos de largo plazo. Lo que está intentando es bajar la curva más larga, porque también esa es la curva que influye, por ejemplo, en las hipotecas. Si, como decía Alicia, si el Estado se endeuda a más del 5%, obviamente el costo de la hipoteca va a ser todavía más alto. Esto trae o acorta la maturity de los bonos, de la deuda, y hace que en vez de estar refinanciándose cada 10 años o cada 30 años, esta deuda de corto plazo hay que refinanciarla tal vez el año que viene o dentro de 2 años. Y obviamente aumenta el riesgo, obviamente le pone un poco más de presión a lo que son la tasa de corto plazo, y acá va a empezar a jugar también lo que haga Kevin Warsh en la Reserva Federal. Pero cuando Kevin Warsh mueve las tasas de corto, no puede influenciar en lo que pasa con la tasa de interés a 20 o 30 años. Pero bueno, si ahora Estados Unidos empieza a estar mucho más dependiente de lo que pase con la deuda de corto, también va a ser mucho más importante lo que ocurra con la Reserva Federal. Porque, ampliándote lo que te decía antes, cuando me refiero a que los estados son insolventes, es que con estos niveles de déficit y niveles de deuda, la cuenta por intereses, que en Estados Unidos ya supera el $1 billón al año, es cada vez más alta. Es decir, en los presupuestos cada vez hay que destinar menos dinero que podría ir a seguridad social, a ahorro o a cualquier otra cosa, y se destina más dinero a pagar deuda. Bueno, esto es lo que está intentando manejar Bessent. No es la primera vez que lo hace. El mercado se está asustando ya desde que hicieron la maniobra con Japón, vendiendo euros para comprar yenes, para evitar que el Banco de Japón venda títulos de deuda americana. Estados Unidos es muy dependiente de lo que ocurre con Japón, porque Japón es un gran tenedor de deuda americana, y si lo lanzara al mercado, los tipos de interés todavía podrían crecer mucho más. Y me sirve esto que contaba Ezequiel para la próxima pregunta para Alicia. Estados Unidos es dependiente de lo que suceda en otros mercados, como por ejemplo de Japón. La pregunta es, ¿cómo afecta lo que sucede en Estados Unidos, y en este caso es el crecimiento de los rendimientos, al resto del mundo? Buenísima pregunta, porque resulta que en Asia, Japón, Corea, en menor medida China recientemente, pero sí estructuralmente, Taiwán, son todas monedas débiles, que no tienen ningún sentido porque tienen superávits de cuenta corriente gigantescos, y deberían de tener monedas al alza, más fuertes. Pero ¿qué ocurre? Que el capital se va, pero ¿cómo se va? O sea, China ha tenido que introducir controles adicionales de capital, Corea utilizar otro tipo de medidas de obligar a hacer hedging, en fin. Por resumir, se va porque el rendimiento es el triple en Estados Unidos. Y es que, claro, en cierto modo, de nuevo, aquí lo importante es entender que es cierto que el mercado se preocupa, y es obvio que es así, pero también es cierto que el mercado aún acepta ir a Estados Unidos. Y voy a añadir un dato que creo que es importante. Es verdad que el Banco de Japón, Bessent no quería que vendieran treasuries en la intervención,
Pero cuidado, que el sector privado japonés que detenta un montón de deuda americana, los lifers, ¿no?, las aseguradoras, los bancos, estos han aumentado su posición en treasuries, según los datos de balanza de pagos de Japón. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Porque rinde, porque encima el dólar pensábamos que se iba a descalabrar prácticamente cuando llegó Trump con, ¿no?, toda esta idea de que el dólar estaba muy fuerte. No, tampoco ha ocurrido. Entonces, claro, el inversor dice, bien, hay este problema, pero yo por ahora saco 5 y pico al 30 años más un dólar que sigue ahí. Respecto al yen, ni hablemos. O sea, ha sido un carry trade súper beneficioso. Entonces, hay como esta doble lectura que hace que sea muy difícil saber lo que va a pasar, porque el inversor sigue beneficiándose de ese mercado de treasuries americano y de ese dólar que se ha mantenido a pesar de, con perdón, las locuras que ha hecho Trump en su política económica. Y ahí estamos. El carry trade es muy largo para explicarlo ahora, que nuestros oyentes o televidentes lo pueden buscar en Google, en Wikipedia. Treasuries, ese es otro término, no es más que los bonos de tesorería de Estados Unidos, que significan la deuda. De eso estamos hablando, el aumento de la deuda de los Estados Unidos. Vamos, Ezequiel, un poco más en el terreno de lo habitual, de lo cotidiano, porque se vienen las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Y la pregunta es el crecimiento de la deuda y los rendimientos y estos desarrollos de los últimos días tienen, además de lo que explicabas vos de los intereses, ¿tiene efectos directos en los ingresos, en el desempeño del resto de la economía, Ezequiel? Y puede influir también en el humor de cara a las elecciones de mitad de mandato. Absolutamente, sobre todo en una sociedad que vive a crédito como Estados Unidos. La tasa de interés es muy importante, tan importante que te voy a tirar un dato. Esta recompra de bonos que está haciendo Scott Bessent se va a decidir si se continúa o no se continúa o cómo continúa después, el día después de las elecciones. Esto sigue hasta el 4 de noviembre. No sé si es casualidad o no, pero bueno, es muy importante la tasa de interés. Para que la gente entienda, la tasa de interés es el valor al cual descontamos el tiempo. No es lo mismo hacer un proyecto o que el proyecto dé fruto dentro de 10 años que hoy. Entonces, ¿cómo se evalúa un proyecto que va a dar fruto dentro de 10 años? Bueno, descontando esos frutos, trayéndolos al presente, dividiéndolos por una tasa de interés. Cuando la tasa de interés es más grande, todos los proyectos valen menos. O sea, las empresas valen menos. Iniciar un proyecto tiene menos interés, porque como decía Alicia, bueno, si yo invierto en un bono del Tesoro americano me da el 5%. Entonces, cualquier proyecto en la economía real que yo me lance a hacer, me tiene que dar más del 5%. Si no, no me rinde, me quedo en un bono del Tesoro americano. Las hipotecas, cuando son por tasa variable, obviamente que cambian también con eso, y por eso el interés de Scott Bessent en bajar lo que son los tramos largos de la deuda. Mantener las tasas bajas le conviene al Tesoro de los Estados Unidos, porque obviamente que implica pagar o renovar a menor tipo de interés y reducir la cuenta de intereses en el presupuesto, pero también a todas las familias. Y como te digo, en una sociedad con un mercado financiero pequeño, como puede ser Argentina, en donde el mercado financiero no es tan importante, la tasa de interés no juega ningún rol. En los Estados Unidos, con el nivel de deuda y el nivel de crédito y la profundidad que tienen los mercados financieros, es absolutamente clave. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El Wall Street Journal lo bautizó hoy como el trader de bonos en jefe, no el comandante en jefe, sino el trader de bonos en jefe. Con Scott Bessent vamos a cerrar el programa con una pregunta para Alicia. El secretario del Tesoro decía que todo marcha de acuerdo al plan, que cuestiones de las que hablábamos, como el costo fiscal de la baja de impuestos, son en realidad problemas de corto plazo que se van a resolver cuando la economía arranque. Es decir, beneficios fiscales que se dieron a empresas para que inviertan, hoy son un costo para el fisco, pero cuando la economía arranque, los réditos harán que esos problemas sean menores o se solucionen. ¿Pensás que es así o es muy optimista el secretario del Tesoro? Es un buen trader, ¿no? Como has dicho, en jefe. Trader en jefe, como dice el Wall Street Journal. Porque
Obviamente esa respuesta un economista no la puede aceptar y voy a explicar por qué rápidamente. Porque Estados Unidos, en realidad, la economía americana va muy bien para lo que se esperaba, ¿no? ¿Y por qué va muy bien? Porque, como decía Ezequiel, a pesar de que comprando un bono del tesoro y sentándote, ¿no?, en tu sofá a ver la tele y cobrando 5% de interés, todavía ha habido un montón de inversión en Estados Unidos, en gran medida en inteligencia artificial. Las previsiones de inversión de este año solo en inteligencia artificial son de más de 1 trillón, o sea, 1 billón, lo mismo que los intereses, ¿no? O sea, la inversión de estas grandes empresas de inteligencia artificial equivale al pago de intereses. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que siguen invirtiendo. Este es el punto. Entonces yo creo que a veces habría que decirle, así castizamente, como diríamos en España, date con un canto en los dientes que la economía americana sigue yendo bien. Porque si no, esta deuda sería realmente insostenible. Si es que es un poco al revés, es a pesar de la deuda, a pesar del déficit, a pesar de hacer estas cosas con los treasuries, que el mercado se pone nervioso y sube aún más los rendimientos de los bonos, a pesar de eso, la economía americana sigue yendo bien. Y esto es porque la economía americana sigue siendo dinámica, sigue creando las grandes innovaciones que todos usamos. O sea, nosotros europeos solo podemos aceptar esta realidad porque es así. Pero la economía americana es high risk, high return, ¿no? O sea, alto riesgo, alta rentabilidad. Normalmente les sale a cuenta, como ahora, o sea, a pesar de todo lo que estamos hablando, sigue creciendo más que Europa, es así, sigue teniendo las mejores tecnologías, etcétera, pero el día que se la pega, esto es 2008, se la pega. Entonces la pregunta es, ¿estamos ahí? Esa es la pregunta para el inversor, porque si estamos ahí, obviamente es porque en algún momento el inversor decidiría, ya no sé si esto va a pasar, no financiar la deuda pública americana. Yo, como economista, pienso que esta decisión sería peor que la crisis del 2008 y, por tanto, pienso que es aún improbable. Bien, esperemos que sea tan improbable como nos cuenta Alicia García Herrero. Y con esta pregunta y con esta respuesta cerramos y agradecemos, por supuesto, a ambos. Alicia García Herrero, repito, es economista jefe para Asia-Pacífico en el banco de inversión Natixis, investigadora senior en el Instituto Bruegel de Bruselas. El Instituto Bruegel de Bruselas es el laboratorio para la economía europea y global que funciona en la capital bélgica. Y muchas gracias también a Ezequiel Daray desde Frankfurt, como siempre. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también escucharnos en formato de podcast. El programa se llama DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt. Muchas gracias. Hasta la próxima.